Gracias, buenos días. Bueno, empecemos a hablar. Entonces, evidentemente, el tema que nos compete es enfoque y manejo del AIT como tal, accidente isquémico transitorio. Algunas cosas fueron mencionadas en la charla anterior, sin embargo, vamos a hacerla pues lo más enfocada posible. Bueno, entonces lo primero es que cualquier déficit neurológico agudo y transitorio debe ser un AIT hasta que se demuestre lo contrario. Y por ende debemos pues enfocarlo así y descartarlo y tratarlo posteriormente. Esta es la agenda que se va a llevar a cabo en la charla. El objetivo general, pues generalmente cuando hay unos síntomas transitorios, el paciente ya llega a nosotros y ha pasado como tal el evento. La idea es que cuando tengamos el contacto con el paciente se enfoque como tal la etiología, el posible diagnóstico y se llegue al tratamiento del mismo para evitar que ocurra posteriormente un SB y haya una discapacidad subsiguiente de este paciente. La definición, el accidente o ataque isquémico transitorio va a ser una breve disfunción neurológica causada por una isquemia focal que va a tener síntomas clínicos que duran menos de 1 hora y sin evidencia de infarto en las imágenes cerebrales. Hasta el 2012, solamente la definición se basaba en el tiempo, la cual era menos de 1 hora. Sin embargo, fue agregado también indicar que no tuviera como tal infarto pues, en las imágenes para poder ser un AIT. Con respecto a la epidemiología, tenemos que cada año 795.000 personas en Estados Unidos sufren un ictus y que de estos 24.000 personas como tal previamente tienen un accidente isquémico transitorio. Lo importante acá es mencionar que el riesgo de tener un accidente cerebrovascular recurrente o AIT es alto. Entonces, evidentemente, igual que el stroke es más frecuente en varones, su incidencia va a ser mayor con los años, a mayor edad, mayor riesgo. Tenemos que en países occidentales la incidencia es de 25 por cada 100.000 habitantes y que en Estados Unidos es mayor con 64 por cada 100.000 habitantes. Aquí es lo importante y es que el riesgo de SB en el primer año es del 5% después de haber tenido un AIT y a 5 años de 35%. Generalmente los AIT son de origen aterotrombótico y un pequeño porcentaje pues también puede ser de origen cardioembólico. Un 12% son lacunares. Bueno, acá en esta imagen vemos el mapa mundial y es el riesgo estimado que hay en pacientes que tienen un AIT de hacer un SB. Entonces, definitivamente se encontró que en Europa Oriental, Occidental y Asia, pues eran los continentes, los países de estos continentes donde más se presentaba el riesgo, con 35 a 40% y de 41 a 47%. Bueno, los factores de riesgo, como ya lo mencionaron previamente, hay unos que son no modificables y unos que son modificables. Entre los no modificables, evidentemente está la raza hispana, la historia familiar, tenemos la edad que entre mayor, pues ya les mencioné que es mayor el riesgo, y el género masculino. Algo importante en los modificables es que definitivamente la hipertensión arterial es la causante del 20 a 40% de los ictus que ocurren, seguido por la diabetes en un 25%. Por ende, estos dos factores son los que debemos intentar como prevención secundaria cuando ya ha ocurrido el evento. La dislipidemia dada precisamente por un colesterol mayor a 240, obesidad, el tabaquismo, y esto es muy importante, la estenosis carotidia cuando es mayor al 50% debe ser tratada sí o sí. Entonces, acá evidentemente, como les mencioné, la hipertensión arterial es el factor modificable que mayor importancia va a tener como tal para reducir los eventos cerebrovasculares. La estenosis carotidia, debido a que después de tenerla,
o al presentarla, aún siendo asintomática, nos puede generar un riesgo de un 3.2%, el cual aumenta cada año a los 5 años. Y no olvidar la fibrilación auricular, que multiplica por 7 la posibilidad de un ictus, incluso siendo aislada. La etiopatogenia, pues que puede ser de origen aterotrombótico, embólico, que son los más frecuentes, también está el lacunar en un 12%. Cuando es criptogénico, en el cual su causa ya es desconocida, se han hecho todos los estudios, pero definitivamente es desconocida la causa, y los ictus de causa infrecuente. Bueno, aquí brevemente la fisiopatología, como el doctor le explicó, una vez disminuye el flujo sanguíneo cerebral, va a alterarse la producción de ATP. Y ese ATP va a alterar la bomba, pues que sabemos, pseudopotasio ATPasa, se va a alterar la membrana celular como tal, y hay un desbalance iónico. Esto conlleva a que se altere todo el calcio, aumenta el calcio intracelular, sobre todo la calmodulina, hay una expresión neuronal excesiva y empieza a liberarse demasiado glutamato, que es el principal neurotransmisor excitotóxico. Además, se van a liberar todas estas enzimas productoras de óxido nítrico, radicales libres y productos de ácido araquidónico que van a aumentar la inflamación. Consiguiente con esto, se van a expresar genes que codifican citoquinas, quimioquinas, COD2, que lo que van a hacer es que migren estos polimorfonucleares, atraviesen la red hematoencefálica y que la neuroglía se active como tal. Esto conlleva que haya sustancias neurotóxicas activadas y es lo que va a terminar produciendo edema e incluso alto riesgo de transformación hemorrágica. Este riesgo se da porque las plaquetas y leucocitos interactúan con el endotelio como tal por selectinas e integrinas y es lo que hace que se forme el trombo. Este trombo va a terminar ocluyendo el vaso claramente y disminuyendo aún más el flujo sanguíneo. Como el doctor lo mencionó, evidentemente la penumbra isquémica va a ser esa área que debemos preservar y por ende, entre más tiempo ocurra, es mayor el riesgo de que se convierta en un tejido infartado. Con respecto a la clínica, tenemos un AIT que es del territorio carotidio, el cual se va a dividir en retiniano y hemisférico. Y según este nos va a dar ciertos síntomas, cierta clínica importante. En el caso del retiniano, es lo que conocemos como la amaurosis fugaz. Aquí va a haber una ceguera que va a ser monocular, pero es muy transitoria y su duración es muy breve. Lo importante es que es breve y es unilateral para tener en cuenta. El hemisférico, en el cual, dependiendo del territorio, se va a dar la alteración. Entonces, si tenemos que es lateral media izquierda, va a causar déficit motor o sensitivo en mi cuerpo derecho o de la cara y afasia. No debemos olvidar que un 10% de los pacientes tienen el lenguaje en mi cuerpo derecho y que pueden cursar, aún no teniendo lateral media afectada como tal, derecha, pueden cursar con afasia. Está el AIT vertebrovascular, en el cual al menos debemos tener 2 signos de los que están acá. Generalmente cursan con disartria, vértigos o cursan con hemianopsia homónima o ceguera cortical. Y tenemos los síntomas atípicos aislados, en los cuales solamente hay uno de los que están acá presentes y no tiene más nada el paciente. Entonces, igualmente deben ser enfocados, puede ser nada más vértigo, diplopía, disartria, disfagia, que el paciente presente una caída súbita que no altere el estado de conciencia o que tenga pérdida del equilibrio o alguna alteración como tal que sea focal a nivel de la cara o de mi cuerpo. Entonces, el enfoque diagnóstico va a ser guiado por la clínica, los laboratorios y las imágenes radiológicas. Bueno, este es el estrés de emergencia que cursa en Estados Unidos. Acá, pues, sería prácticamente igual. Es muy simple. El paciente incluso, pues, se usa para extrahospitalario, en el cual lo primero que va a ocurrir es, o lo que debemos descartar, tenemos contacto con este paciente a nivel del face, es alguna dismetría, sobre todo cuando al paciente se le indica que sonría, los brazos, elevar los dos, si hay una caída de alguno de los dos,
es un punto importante. Y en el discurso, que el paciente no puede mantenerlo porque generalmente va a tener disartria. El tiempo, que pues como dijo anteriormente el doctor, el tiempo de cerebro debe ser inmediatamente tratado este paciente. Listo, entonces el paciente nos llega y siempre sí o sí descartar que no son hipoglicemia, porque recordemos que puede cursar con focalización neurológica. Entonces, hacer una glucometría, que es lo más básico, para descartar que no estén los síntomas dados por una hipoglicemia. Entre los paraclínicos como tal, un hemograma completo, también un hemograma que debemos indicar para descartar causas metabólicas como una hiponatremia o una hipernatremia, que también cursan con alteraciones neurológicas. La creatininemia, debido a que muchos pacientes que tienen enfermedad renal crónica cursan con encefalopatía y tienen más riesgo de hacer eventos como tal cerebrovasculares. Las guías nos dicen que sí o sí, evidencia 1A, hay que hacer un electrocardiograma apenas el paciente ingresa también. ¿Para qué? Para descartar arritmias. Sabemos que, como lo mencioné anteriormente, la principal causa de los eventos cardioembólicos es la fibrilación auricular. Entonces, hay que hacerle un electrocardiograma al paciente. Y luego tenemos las imágenes. Como el doctor lo mencionó, la TAC de cráneo simple nos va a ayudar a descartar que no haya hemorragia, porque en la resonancia, que es donde realmente se ven incluso las lesiones más pequeñas, la sangre demora 6 horas en convertirse en metahemoglobina para que se pueda ver en una resonancia magnética. Entonces, por esta razón, la resonancia no nos mostraría si el SB es hemorrágico. Entonces, la TAC de cráneo es más que todo, pues para hacer diagnóstico diferencial, es más accesible, claramente más rápida, y nos va a detectar también la lesión en un 4,28% de los pacientes. Además, que recordemos que en este caso el paciente no tiene como tal ninguna lesión a nivel de la imagen radiológica. En el caso de que el paciente presente sea portador de válvulas o tenga alguna alteración ya de cardiopatía, o se sospeche de esta con un electrocardiograma, hay que hacerle un ecocardiograma transtorácico. Este es el más accesible. ¿Por qué no transesofágico? Por ser de pronto más específico. Igual el transtorácico nos muestra todo y solamente vamos a mandar transesofágico cuando queramos descartar trombos en la auriculilla o en el callado de la aorta, que es lo que no nos permite ver el transtorácico. No olvidar el Doppler de cuello para evidenciar o descartar lesiones de estenosis carotidia, debido a que esta es una de las causas principales para que haya un SB o un AIT aterotrombótico. Los diagnósticos diferenciales. Bueno, los neurológicos, es importante la migraña con aura, debido a que muchas veces cursan con esa amaurosis fugaz, pero en este caso es importante porque la ceguera aquí es bilateral. Entonces el paciente presenta ceguera bilateral y acá en el AIT dijimos que era unilateral. Están las demás, pues todas las diagnósticos diferenciales mencionados acá, y en los neurológicos el principal, que va a ser la hipoglicemia, como lo dije anteriormente. Es importante evaluar el riesgo de recidiva, porque estos pacientes, como lo mencioné, tienen un alto riesgo de hacer un evento cerebrovascular como tal. Tanto es así que el paciente en las primeras 48 horas tiene un riesgo de un 5,3% de hacer un SB, 8% al mes, 10,5% a los 90 días, y se considera que 1 de cada 9 pacientes tiene un stroke a los 3 meses. He aquí la importancia del paciente que tiene AIT, considerarlo como una emergencia de verdad, dejarlo hospitalizado, estudiarlo, monitorizarlo y en esas 48 horas prevenir que se haga un SB como tal. Tenemos entonces la escala BC2 Score, que es la que vamos a utilizar en el caso del AIT. Esto nos va a detectar o a hacer una detección precoz del riesgo que hay de que el paciente tenga un SB. Entonces tenemos unos parámetros, está la edad mayor o igual a 60 años, la cifra tensional es mayor o igual a 140/90. En los síntomas clínicos tenemos la paresia unilateral con 2 puntos, es muy importante, la alteración del lenguaje sin paresia con 1 punto, y tenemos la duración. Como lo dije, en este caso va a ser menor de 60 minutos o de 10 a 59 minutos, y el que el paciente sea diabético. Entonces, un riesgo bajo va a tener de 0 a 3 puntos,
riesgo moderado de 4 a 5 puntos y el riesgo elevado de 6 a 7 puntos. Como vemos, entre más puntaje, mayor es el riesgo en las 48 horas. Y a esto va a ser importante porque nos va a ayudar a saber qué pacientes se benefician de una antiagregación dual o qué pacientes no se benefician de esta. Entonces, el tratamiento va enfocado principalmente a hacer prevención secundaria y esta la vamos a lograr con los 3 pilares, que son dieta, cambios en el estilo de vida y control de todos los factores de riesgo mencionados anteriormente. Además, el uso de antitrombóticos, antihipertensivos y las estatinas. En el caso de la tensión arterial, recordemos que va a ser guiada según las comorbilidades del paciente y las metas van a ir dirigidas a esto. Idealmente, después de las 32 horas, el objetivo en pacientes jóvenes es menor a 130/80, que es lo que ha demostrado realmente la prevención de los eventos cerebrovasculares. No nos olvidemos de las estatinas, las cuales idealmente se deben empezar inmediatamente y la dosis inicial va a ser de 80 miligramos en el caso de atorvastatina. La meta, pues mantener recordemos que ayer pues se mencionaron todas las metas de LDL, en este caso, según las comorbilidades también, pero lo ideal es tener menos de 70 miligramos por decilitro el colesterol LDL. La antiagregación, entonces, recordemos, el ácido acetilsalicílico debe ser precoz en las primeras 48 horas, reduce el riesgo de un 10% de accidente isquémico permanente y además las dosis como tal no son tan altas como en un infarto. Con dosis de 72 miligramos de inicio, la guía lo considera suficiente y debe permanecer esta dosis cuando el paciente egresa. Entonces, si el ABC2 score nos da mayor o igual a 4 puntos, este paciente debe ser doblemente antiagregado con ASA y clopidogrel, 75 miligramos y desde 81 miligramos de ASA por 21 días. Posteriormente continúa con ASA. Si el score nos da menor a 4 puntos, se usa ASA en monoterapia. En este caso, coloqué ASA versus clopidogrel debido a que hay pacientes que tienen contraindicación del uso de ASA. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? La guía nos dice que no es la misma eficacia que con el ASA, pero que tenemos y podemos usar clopidogrel. Estos son casos especiales, no nos olvidemos, cuando hay una enfermedad como tal de los grandes vasos, es decir, que hay una estenosis como tal, si es de 50 a 69%, solamente la terapia es con ASA y seguimiento del paciente. Si ya el paciente tiene una estenosis mayor, el tratamiento de la doble antiagregación se va a extender hasta 90 días. O sea, ya el paciente no va a ser solo por 21 días, sino 90 días. Warfarina versus ASA, pues definitivamente hicieron estudios y comprobaron que había mayor tasa de hemorragia y mortalidad con warfarina. Y cuando hay una estenosis grave más un AIT, sí o sí el paciente debe ser dirigido a una endarterectomía carotidia. En el caso de que sea por cardioembolismo, es decir, fibrilación o aleteo auricular, fibrilación en la aurícula izquierda, que tenga como tal una válvula mecánica o válvulas protésicas, lo que nos dice la literatura y la última guía es: si el AIT es debido a fibrilación auricular, la anticoagulación debe iniciar de forma inmediata. Y idealmente se recomiendan los anticoagulantes directos orales, excepto que tenga como tal indicación de warfarina en el caso de que sea una estenosis mitral severa o que tenga una válvula mecánica. La transformación, si tiene transformación hemorrágica, obviamente se debe retrasar el uso del anticoagulante por lo menos 2 semanas. Y además, la monoterapia debe utilizarse en este tiempo hasta que se inicie la anticoagulación de este paciente. Mensajes para llevar a casa: el AIT es una emergencia médica, recordarlo así, el paciente no debe, no, ya mejoró, listo, egreso. El paciente debe ser hospitalizado y estudiado. Los objetivos van a ir a determinar la etiología del mismo y tratar los factores de riesgo para hacer una prevención secundaria eficaz. El riesgo de ACV después de un AIT es más alto dentro de las 48 horas, nunca olvidarlo. El destino del paciente
no debe ser nada más dirigido por los criterios ABCD2, sino también por la clínica y las comorbilidades. Además, recordar la terapia antiplaquetaria dual, que tiene condiciones específicas, cuando sí, cuando es monoterapia. El control de la presión arterial a largo plazo es el factor de riesgo modificable extremadamente valioso al que debemos dirigir, tratando de mantener una presión arterial menor a 130/80, la cual es la que realmente reduce significativamente el riesgo de eventos cerebrovasculares. Muchas gracias.